docente de la Universidad de Buenos Aires, director del posgrado de Ecocardiografía Crítica, staff del Servicio de Ecoestrés de Investigaciones Médicas, Buenos Aires, Argentina. Miembro titular de la Sociedad Argentina de Cardiología, vicepresidente de la Asociación Argentina de Ultrasonografía Crítica. Tenemos también desde Chile al doctor Rodrigo Ibáñez, el cual nos va a presentar el tema de ecocardiografía de estrés en miocardiopatía, cardiólogo ecocardiografista, jefe de la unidad de ecocardiografía, director del postítulo de ecocardiografía de adultos, Departamento de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, Clínica Alemana de Santiago, Universidad de Desarrollo Santiago de Chile. Y tenemos a la doctora como moderador, doctora Nancy Monga, especialista en cardiología y subespecialista en ultrasonido cardiovascular, médico del staff de investigaciones médicas, docente e instructor del curso de ecografía y ecocardiografía crítica ASARUC UBA, coordinadora del curso de ecocardiografía transesofágica ASARUC. Y mi persona, quien les habla, especialista en cardiología, subespecialista en ecocardiografía y doppler vascular, médico cardiólogo actualmente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, médico cardiólogo de la Corporación Monte Sinaí, médico adscrito a la Sociedad Argentina de Cardiología y médico activo en la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología. Sin más, damos la palabra para que continúen con los temas. Damos la presentación que continúe la doctora Nancy Monga con un interesante tema como es el ecoestrés diastólico. Muy importante, ya que esto nos va a dar una pauta que solo el ecoestrés no nos sirve para ver lo que es motilidad parietal o cardiopatía isquémica en ese momento, sino nos va a servir como un predictor para adelantarnos a otras patologías cardíacas y en estos pacientes optimizar un tratamiento médico. Les doy el paso, doctora Nancy Monga. Doctor. Doctor Pablo, perdón, continuamos. Sí, claro, como no, Oliver, muchas gracias. Muy buenos días para todos. La verdad que es un honor estar acá compartiendo con ustedes esta jornada. Muchas gracias a la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología y muchas gracias a CICIAC, a todos los asistentes y a las autoridades del evento. Muchas gracias, Karen. Bueno, y a lo que yo me voy a referir en estos próximos minutos es al ecoestrés diastólico, algo que a mí particularmente me gusta mucho, que realmente me entusiasma, y quiero compartir un poquito la experiencia que hemos ganado en estos últimos años en investigaciones médicas, donde trabajo junto al doctor Lowenstein, nuestro maestro, desde hace ya unos cuantos años. Bueno, vamos a empezar entonces a charlar un poquito de cómo se interpreta o cómo se entiende hoy un poco al ecoestrés en la actualidad. El ecoestrés durante muchos años fue formalmente el análisis de la motilidad segmentaria del ventrículo izquierdo con el objetivo de hacer el diagnóstico de enfermedad coronaria. Pero hoy lo entendemos como, digamos, un ecoestrés mucho más multisistémico, más holístico, donde vamos a poder ver el comportamiento del eco pulmonar, donde vamos a analizar la reserva contráctil por la estancia ventricular, como tanto nos ha enseñado el doctor Lowenstein, la reserva coronaria, con estudios farmacológicos, y ahora estamos avanzando también con el ejercicio, y le hemos incorporado en los últimos años, entonces, a este menú de opciones que se puede llevar adelante con el ecoestrés, fundamentalmente con el ecoestrés, con el ejercicio, el análisis del comportamiento diastólico. Entonces, hoy lo que nosotros podemos ofrecerle a los colegas que nos solicitan un estudio, o para nuestros pacientes, por supuesto, es, digamos, una valoración mucho más completa que solamente el análisis de la motilidad segmentaria. Vamos a ver entonces cómo podemos ir ampliando todo este espectro. Ustedes saben que el año pasado se publicó, este es un consenso europeo, de cómo debe ser diagnosticada la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, y por primera vez se incorpora al ecoestrés diastólico, o se le reconoce un lugar fundamentalmente como una herramienta diagnóstica no invasiva, previo por supuesto a otros procedimientos quizás un poco más complejos para concretar el diagnóstico de aquellos pacientes que tienen disnea como síntoma cardinal, pero que tienen una fracción de eyección preservada, y que, como ustedes saben, son cada vez más frecuentes en la práctica diaria. Bueno, esto es lo que creo yo que en los últimos años ha hecho de que se haya generado un gran interés en conocer un poquito de cómo es el ecoestrés diastólico, qué se hace y de qué manera se realiza, ¿no? A pesar de esto, por ejemplo, este post de Patricia Pellica, una de las expertas mundiales y del laboratorio de Clínica Mayo, que más ha trabajado en ecoestrés diastólicos, ellos también reconoce, como pasa en todo el mundo, que
es probable que el ecoestrés diastólico esté subutilizado y que quizás necesitemos de alguna manera ir motivando a los colegas para realizarlo. Una pregunta que se realiza frecuentemente es, bueno, ¿pero qué tengo que utilizar? ¿Tengo que utilizar sí o sí una camilla supina? ¿Puedo utilizar una cinta porque lo que tengo es cinta? ¿O inclusive lo que tengo es una bicicleta erecta? Bueno, nuestro mensaje es, en realidad, esto se puede hacer con cualquiera de los métodos. El doctor Petero en España hace excelentes estudios de ecoestrés diastólico con una cinta. Nosotros trabajamos con la camilla supina que ustedes ven en la imagen, pero también, ¿por qué no se puede utilizar una bicicleta erecta? Entonces, cualquier forma de apremio con ejercicio en general es bastante adecuada y uno tiene que acostumbrarse un poquito a hacer las mediciones, que ya vamos a ver que no es complejo. Con respecto a qué es el estrés diastólico, básicamente yo les diría que es el ecoestrés con ejercicio con un agregado de los parámetros estándares para valorar la función diastólica. Por supuesto que la función diastólica no es fácil de valorar ni siquiera en el reposo. Ustedes saben que necesitamos a veces de múltiples parámetros y a pesar de eso algunos pacientes quedan en una condición de indeterminado. Por lo tanto, tampoco debemos pretender de que esto sea exageradamente sencillo en el ejercicio, pero vamos a ver qué se puede hacer y qué es cuestión de proponérselo. Para eso utilizamos fundamentalmente el Doppler transmitral, utilizamos el Doppler tisular y también le vamos a sumar el eco pulmonar, que es una herramienta que ha llegado no hace tantos años y que me parece que vale la pena que nos entrenemos en esto. ¿Cuál es la población más apropiada para solicitarle un ecoestrés diastólico, un ecoestrés con ejercicio, con valoración de la función diastólica? Probablemente aquellos pacientes que tienen una disfunción diastólica grado 1 en el reposo, es decir, no es un paciente que tiene una función diastólica completamente normal, ni tampoco un paciente que tiene una disfunción diastólica severa, sino esos pacientes que no nos queda claro y que uno nunca sabe exactamente qué comportamiento van a tener en el ejercicio, qué va a pasar con las presiones de lleno de la aurícula izquierda en ejercicio. Entonces, estos pacientes, habitualmente con patrones de retraso de la relajación en reposo, con una disfunción diastólica de grado 1, grado leve, son los que en principio más se beneficiarían del ecoestrés diastólico. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo se realiza. Breve reseña de cómo nace esto. Esto es un trabajo del año 2005, es decir, hace 15 años, el doctor H, el doctor O, Patricia Pélica del Laboratorio de Ecoestrés de la Clínica Mayo, comienzan los primeros trabajos con Doppler tisular y ellos demuestran de que hay un correlato en la relación E'. La relación E' que tanto nos habla las guías de función diastólica que tenemos que medir, especialmente en los pacientes con función sistólica preservada, que casi es un poco nuestro parámetro más importante. Bueno, durante el ejercicio, esta relación E' se mantiene estable. ¿Por qué? Porque aumenta la onda E, pero también aumenta la onda E', con lo cual esta relación permanece estable, y esto uno lo ve en el ejercicio o en el post-ejercicio inmediato, que el paciente termina con un valor de E' igual o incluso menor que en el reposo. Entonces, de esta manera, independientemente del correlato, que ustedes saben no siempre es perfecto entre la relación E' y las presiones de lleno medidas de forma invasiva, esta relación E' ecocardiográfica, medida de esta manera en el reposo, en la baja carga y en el post-esfuerzo inmediato, habitualmente en un paciente sano sin disfunción diastólica permanece estable y, como les digo, en algunos casos hasta disminuye, justamente porque van a aumentar las dos en forma simultánea. Este es nuestro protocolo de ecoestrés con ejercicio que realizamos en investigaciones médicas. El doctor Oliver, que estuvo con nosotros rotando, seguramente lo recordará. Nosotros hacemos una captura de imágenes bidimensionales, ahora vamos a ver cómo se realiza. Fundamentalmente 4 etapas: el reposo, la baja carga, el máximo esfuerzo y la recuperación. Hacemos el análisis en todos los pacientes de la velocidad de la arteria descendente anterior, por lo menos en el reposo. Después hacemos el análisis de la deformación miocárdica mientras estamos preparando al paciente para el ejercicio en el reposo, y después post-ejercicio y ya de post-procesamiento lo haremos también en el máximo esfuerzo. Y le vamos a incluir entonces a esto que ustedes conocen, el análisis de la función diastólica. ¿Cuándo tengo que medir la relación E'? Bueno, la tengo que medir en reposo, y junto al análisis de la función diastólica por Doppler tisular voy a hacer un registro, ya lo van a ver, de las líneas B, en el tórax del paciente, voy a volver a valorar la función diastólica del paciente y también voy a registrar la presión de recuperación tricuspidia, cosa que por supuesto también hice en reposo. Esta es una etapa particularmente muy importante porque es acá donde uno empieza a ver que el paciente se empieza a desequilibrar, que la relación E' comienza a subir, que sube la onda E pero no la onda E', que la presión pulmonar
se desproporciona y sube ya en baja carga desproporcionadamente, acá tenemos que prestarle mucha atención. Por supuesto que en pico el objetivo nuestro va a ser analizar la motilidad segmentaria, hacer una buena captura y con todas las vistas que nosotros realizamos. Vamos a hacer también luego de esto una captura de líneas B bien concreta, bien dirigida a 4 puntos que ahora ustedes los van a conocer. El análisis de la deformación, el strain, lo vamos a hacer después, esto digamos es de postprocesamiento, y en el post-esfuerzo inmediato va a ser la otra etapa que para nosotros es fundamental en el análisis de la función diastólica. Acá vamos a capturar la motilidad, como hacemos siempre, y la función diastólica tenemos un poquito más de tiempo, y ahí vamos a valorar la velocidad de la onda E, la velocidad de la onda prima, perdón, y la velocidad de recuperación tricuspidia la vamos a registrar fundamentalmente en el pico del esfuerzo. En el post-esfuerzo, en la recuperación, lo vamos a hacer también, pero nuestro objetivo fundamental, perdón, esta diapositiva, esto va acá, o sea, va al máximo esfuerzo. Esto lo vamos a ver ahora en un caso. Entonces, ¿cuándo medir la reacción de prima? En el reposo, en la baja carga y en el post-ejercicio. Y en el post-ejercicio, fíjense qué interesante, este es un trabajo también del doctor Ha, se ha demostrado que la relación E' cuando se incrementó demora en reducirse, o sea, no es como la presión pulmonar que ustedes la registran en el pico de esfuerzo y es muy evanescente, a los 2 minutos, 3 ya desapareció o bajó claramente, no, la relación E' cuando se altera persiste varios minutos, ellos dicen hasta 10 minutos, nosotros habitualmente lo hacemos entre el tercer y el quinto minuto, ya hacemos el registro fundamentalmente cuando la frecuencia cardíaca disminuyó y ya está más o menos en 100, 110, las ondas ya no están fusionadas, ahí hacemos el registro de la relación E' en el post-esfuerzo inmediato, pero no es algo que tengamos que hacer tan, digamos, urgente. ¿Cuál es la respuesta diastólica normal al ejercicio? O sea, ¿por qué a un paciente sano no le falta el aire, no tiene disnea? Porque logra mantener las presiones de llenado del ventrículo izquierdo, porque aumenta la velocidad de succión del ventrículo izquierdo, la velocidad de relajación, el recoil elástico, de tal forma que ese paciente logra mantener una presión de lleno igual que en reposo, a pesar que la frecuencia cardíaca se ha triplicado con respecto al reposo. ¿Cómo vamos a ver cómo lo vamos a correlacionar nosotros desde el punto de vista ecocardiográfico? Lo vamos a hacer analizando el comportamiento de la velocidad de la onda prima. Ustedes saben que la onda prima lo que nos dice es con qué velocidad se está relajando el ventrículo izquierdo, o sea, cuán vigoroso es ese ventrículo izquierdo. Bueno, la velocidad de la onda prima tiene que aumentar en el ejercicio. Y en la baja carga, habitualmente ya se incrementa entre 2.5 y 3 centímetros por segundo. Esto sería una respuesta normal. Y la relación E', o sea, el flujo transmitral y la velocidad tisular. Bueno, esta relación no debe aumentar. A veces en un paciente o anciano o en un adulto mayor puede tener algún grado de incremento, pero nunca debe superar los 15 de relación E' y que vamos a ver que estos son solamente puntos de corte que van a ir cambiando seguramente en el transcurso de los años. Depende si uno analiza el promedio entre la E' septal y lateral o solamente la E' septal o solamente la E' lateral. Entonces, si uno utiliza un promedio, el punto de corte va a ser 13 como mi límite que yo puedo tolerar de que se incremente la relación E'. Si trabajo con la E' septal, que es lo que habitualmente nosotros hacemos en investigaciones médicas y lo que propone el doctor J.O., trabajar solamente con la E' septal, el punto de corte es un poco más alto, de 15, porque la E' tiene valor un poco más bajo, y si usamos la E' lateral, el valor de corte va a ser 12. En cualquier caso, uno tiene que entender que es un punto de referencia, pero no es lo más importante el punto de corte. Lo más importante es el juicio clínico, el juicio que nosotros vamos a hacer en función de la clínica del paciente, la sintomatología que él nos manifieste y, por supuesto, el análisis del resto de los parámetros. Entonces, disfunción diastólica en ejercicio, en general, hoy en día se considera cuando tenemos un incremento significativo en la relación E' entre el reposo y el post-esfuerzo inmediato, y en el post-esfuerzo inmediato esta supera los 15, dijimos, como relación E', utilizando la E' septal, o de 13 si usamos el promedio entre la medición de E' septal y lateral. Esto lo vamos a volver a ver para que todos lo recordemos. Nosotros estamos inmersos en el contexto del protocolo del doctor Picano, EQUES 2020, y desde hace ya varios años él propone fundamentalmente hacer un análisis multiparamétrico de la función diastólica, no solamente quedarse con la relación E', que en este caso sugiere la E' septal y el mismo punto de corte 15, sino que le sumemos las líneas B, que como ustedes saben ya está muy demostrado que el eco pulmonar es un elemento que ayuda muchísimo al cardiólogo, al internista y al intensivista, pero en el contexto del ecoestrés van a ver que también se puede realizar.
También valorar la relación EA, esto lo vemos, hay pacientes que arrancan con un patrón de retraso de la relajación y ya se invierte esa relación y pasa de 2 la relación EA en la baja carga. El análisis del comportamiento de la regurgitación tricuspidia, cuando supera los 50 milímetros de mercurio en el pico de ejercicio, decimos que es un comportamiento anormal, a pesar de que eso a veces se puede ver en los deportistas y en los pacientes ancianos. Nosotros lo que le prestamos atención fundamentalmente es qué pasa en la baja carga. No debe aumentar demasiado en la baja carga, no debe nunca alcanzar 50 milímetros de mercurio. Eso en la baja carga no es normal. Y finalmente, un parámetro que él propone, que en general es más difícil de poder analizarlo, o lo podemos hacer después, que es ver el comportamiento del volumen de fin de diástole en la baja carga. Entonces, el protocolo incluye las líneas B pulmonares, pero no los 28 sitios que hemos aprendido probablemente del profesor Lichtenstein en los protocolos originales, sino un protocolo acotado para ecuestres donde vamos a analizar solamente 4 puntos. Vamos a estar sobre la línea axilar anterior y medial a nivel del tercer espacio, del lado izquierdo y del lado derecho. Y vamos a contar las líneas B que encontramos en cada uno de esos puntos, y por supuesto, si el paciente incrementa las líneas B desde el reposo en el pico de ejercicio, eso es un comportamiento anormal. Hay acúmulo de líquido extravascular en el pulmón y eso es un edema pulmonar hemodinámico. Hasta 3 líneas B, recuerden, en reposo puede ser normal, pero ya más de eso se considera patológico. Entonces, vamos a incluir el análisis de la función diastólica en nuestro ecoestrés de ejercicio de cada día, por supuesto, fundamentalmente en aquellos pacientes que consideremos que más se pueden beneficiar de su realización. Vamos a analizar el comportamiento de las presiones pulmonares y el eco pulmonar con el análisis de las líneas B en el reposo y en el pico del ejercicio. Bueno, me voy a fijar la hora porque no quiero pasarme. Estamos en 15 minutos, vamos a ver un caso que les traje para mostrarles. Este es un paciente masculino, tiene 58 años y es deportista, pero viene con el antecedente de hipertensión arterial, bajo tratamiento, es dislipémico además, y a su médico de cabecera le refirió un dolor precordial atípico, por lo cual nuestro colega nos solicita que le realicemos un apremio para evaluar su sintomatología. Siempre el apremio más fisiológico, el que nosotros intentamos hacer en la medida posible, es el ecoestrés con el ejercicio, porque es el que más información nos va a poder ofrecer. Bueno, este paciente, como dijimos, es un paciente joven, deportista, no tiene ningún problema en realizarse un ecoestrés con ejercicio. El trazado electrocardiográfico de reposo es un trazado normal, en ritmo sinusal, no tiene demasiada patología ni trastornos de la repolarización. Como siempre nos insiste el doctor Lowenstein, es fundamental que sepamos frente a qué paciente estamos. Es decir, un ecodoppler de reposo tiene que ser lo más completo posible, y en este caso el análisis de la función diastólica, por supuesto que también. Vemos en este paciente que les conté, no tenía dilatación de la raíz de aorta, los diámetros y los espesores del ventrículo izquierdo eran normales, sí tenía dilatada la aurícula izquierda, llamativamente, un poco más de lo que nosotros podríamos haber esperado para sus antecedentes, pero recuerden que es un paciente deportista. Analizamos la función diastólica en reposo, vemos que tiene un patrón normal en principio en el flujo transmitral con una relación EA de 1.7, vemos la velocidad tisular a nivel septal, tiene un onde prima de 9, para un valor normal de 7 estaríamos muy bien, vemos la velocidad de la onde prima a nivel lateral que tiene un valor de 10, y esto da una relación E' promediada de 5.28, ¿correcto? Bueno, vamos a analizar, por supuesto, la función ventricular, hacemos Simpson biplano con autofracción de sección, vemos que los volúmenes son normales, la fracción de sección es del 63%, y al momento de iniciar el estudio el paciente está normotenso. En todos los pacientes nosotros hacemos el estrés longitudinal global, tanto en reposo como en pico de ejercicio. El pico de ejercicio es real, no siempre se puede, en todos los pacientes, depende de la ventana, pero en reposo le diría que el 95-99% de los pacientes se puede hacer. Acá nosotros hemos publicado algunos trabajos con respecto a que un strain longitudinal global peor que menos 16 se suele asociar a un comportamiento diastólico anormal, porque a pesar que el strain es un parámetro de función sistólica, y como ustedes saben, la sístole es el principal determinante del comportamiento diastólico, también nos habla un poco del componente fibroelástico del ventrículo izquierdo. Entonces, cuando vemos un paciente con FEI normal, pero un strain de 16 o peor, ojo, porque ese paciente es bastante frecuente, pasa mucho en los diabéticos, incluso sin antecedentes de infarto previo, por supuesto, que pueden tener un comportamiento diastólico anormal en ejercicio. Este es un trabajo que cuando después ustedes quieran, se los puedo compartir para que lo vean.
Bien, este paciente tiene un valor normal de strain y así se ve el template en nuestro equipo cuando vamos a hacer el ecoestrés con ejercicio. Arriba, todas las vistas que habitualmente utilizamos, 4 cámaras, 2 cámaras, eje largo, eje corto y el paraesternal izquierdo en reposo. Luego volvemos a hacer un registro de la función diastólica, doble transmitral, tisular de ambos lados y el registro de la velocidad de recuperación tricuspidia, que en este paciente tenía una velocidad menor de 2 metros, realmente tenía una señal muy tenue de insuficiencia tricuspidia. Luego incorporamos en nuestro template el espacio para registrar las líneas B, esto lo ponemos dentro del protocolo porque después nos va a permitir comparar el reposo con el pico de ejercicio y el eco pulmonar. Tenemos luego la baja carga, el pico, las líneas B en el máximo esfuerzo y por supuesto la recuperación. Entonces, así es como nosotros vamos a ver nuestro template. Fíjense, estamos en plena época COVID, estamos vestidos apropiados para realizar un ecoestrés con ejercicio, con nuestra máscara, nuestro barbijo, con guantes, y el paciente está entonces ahora a punto de comenzar el ejercicio. Estamos capturando las líneas B, como dijimos, a nivel del tercer espacio intercostal, línea axilar anterior y medial, ¿sí? Con el transductor siempre vertical, o sea, con la muesca del transductor dirigida hacia cefálico, hacemos las 4 capturas de reposo y vamos a comenzar con el ejercicio. La baja carga, como dijimos, es fundamental. Nosotros entre 25 y 50 watts, dependiendo de con la velocidad que se incremente la frecuencia cardíaca, vamos a capturar la función diastólica. Vamos observando al paciente durante todo el estudio, esto es muy fácil de hacer, por supuesto, con la camisa supina, y vamos haciendo el registro. A veces capturamos primero la motilidad y a veces capturamos primero la función diastólica, sobre todo porque queremos capturarla antes de que las ondas, entonces, como dijimos, se fusionen. Comenzó el ejercicio, comenzamos entonces la captura de las líneas B, ya las habíamos capturado en reposo, y vamos ahora entonces a capturar la función diastólica en baja carga. En baja carga uno ya comienza a ver qué está pasando con ese paciente. El paciente todavía no está fatigado, no tiene demasiada sintomatología, pero ya vemos si se incrementaron o no las velocidades tisulares y si se incrementó y cuánto la velocidad de la onda E. Acá vamos a ver después que esto se puede hacer en un análisis bastante interesante de esto, en lo que algunos han llamado el análisis de la reserva diastólica, o sea, no solamente la disfunción diastólica, sino también la reserva diastólica. Como ustedes ven, registramos las velocidades transmitrales, las tisulares, y ahora si el paciente tiene, que no era este el caso, este es un paciente reciente que lo hicimos ahora el 13 de noviembre, un paciente de los típicos, no les traje el mejor caso, sino el que habitualmente uno se puede encontrar, con registros que a veces son buenos, son analizables, y otras veces que son bastante más difíciles. Y acá, por supuesto, vamos a ir viendo y charlando también de las limitaciones que tiene el método, porque no es un método perfecto y hay que saberlo. Registramos las velocidades y en algún momento cuando estamos ya cercano al máximo esfuerzo, nosotros siempre salimos del protocolo, vamos a evaluar el comportamiento de la insuficiencia mitral durante el ejercicio. Esto es un dato muy importante, no solamente para analizar la función diastólica, sino también para analizar el comportamiento isquémico, sobre todo en el territorio de la arteria circunfleja. Esto con el modo M color lo habíamos registrado en reposo, lo vamos a registrar ahora también en el pico o el prepico de ejercicio, o sea, estamos muy atentos a todos estos cambios. Por supuesto, insistimos con registrar la velocidad de recuperación tricuspidia, lo cual a veces se puede y a veces no. Bueno, me voy a apurar un poquito porque me queda poco tiempo. Estamos ya en el pico de ejercicio, en este paciente se alcanzó los 150 watts, hemos registrado la motilidad y ahora vamos a registrar la velocidad de recuperación tricuspidia en pico de ejercicio, nada más de la función diastólica, y después le pedimos al paciente que sostenga el esfuerzo. El paciente ya está cansado, por supuesto, si vemos que esto, y no ha aparecido isquemia, que nos obliga a tener el estudio, registramos las líneas B, tercer espacio intercostal, línea axilar anterior y media, de los dos lados. Hacemos el registro y nada más después haremos el análisis posterior. Una vez que hicimos esto y que ya el paciente ahora va a ingresar entonces en la etapa de recuperación. En la etapa de recuperación, a nosotros lo que fundamentalmente en el post-esfuerzo inmediato, lo que nos va a interesar, luego de las capturas de la motilidad, por supuesto, tenemos tiempo, dijimos hasta 5 minutos, nosotros habitualmente lo hacemos apenas las ondas se defusionan y ya podemos tener un registro más o menos preciso. Acá estamos registrando el flujo transmitral, vamos a registrar las velocidades tisulares, tanto a nivel septal como a nivel lateral. También vamos a registrar, si es posible, el reflujo tricuspidio y después
vamos a hacer el análisis de las velocidades, que es lo que les voy a mostrar a continuación. ¿Qué es lo que hacemos a continuación? Fíjense, protocolo completo, todos los registros arriba de la motilidad, la función diastólica, las líneas B en reposo, la baja carga con su función diastólica, el pico con, con la motilidad segmentaria y el registro de la velocidad de recuperación tricupídea, las líneas B en el pico de ejercicio y en la recuperación que volvemos a capturar todo. Cuando uno se va entrenando despacito, lo tiene esto armado en el protocolo, en el template del equipo, esto les aseguro que no lleva más tiempo, es parte del estudio convencional, y bueno, por supuesto en algunos pacientes se puede informar cuando es convincente el resultado, quizás en otros no, y sobre todo cuando aporta información. Vamos a analizar entonces el comportamiento en baja carga y en reposo de las velocidades tisulares. ¿Por qué? Porque como dijimos, surge un índice que se describió hace pocos años, que es el índice de reserva funcional diastólico. ¿En qué consiste el índice de reserva funcional diastólico? En analizar el incremento de la velocidad de la onda de prima, tanto a nivel septal como lateral, pero sobre todo septal, en la baja carga. Como ustedes saben, debía aumentar por lo menos entre 2.5 y 3 centímetros por segundo. Con lo cual, si yo entonces multiplico la velocidad de la onda E' a nivel septal basal por el delta de cambio entre el basal y el baja carga, me va a dar un valor. Ese valor tiene que superar los 13.5. Si el paciente tiene más de 13.5, en este caso fíjense, la velocidad de la onda E' septal pasó de 7 a 9, y vamos a ver ahora cuánto se incrementó la velocidad, perdón, de 6 a 9, y en este caso el incremento de la velocidad de la onda prima a nivel lateral se incrementó a 11. Por lo tanto, nosotros acá podemos decir que el índice de reserva funcional diastólico es de 18. ¿Por qué? Porque pasó de 6, la onda prima septal en reposo, a 9 en baja carga. La septal, 3 por 6, 18. O sea, el basal multiplicado por el delta. 3 por 6, 18 nos da un índice de reserva funcional diastólico normal. Habitualmente estos pacientes no tienen un comportamiento diastólico patológico y en el posesfuerzo inmediato la onda prima no suele superar la relación de 15 utilizando la prima septal. De todas maneras, lo vamos a ir a analizar, estamos ahora en el análisis del comportamiento de la función diastólica en la recuperación, vamos a medir el flujo transmitral, a veces le pedimos al paciente una leve apnea, a pesar que esto es difícil, para que las velocidades no fluctúen tanto. Mido la onda prima, mido la pendiente de aceleración, mido la onda A, lo que me parece a mí en ese momento que es la onda A, y establezco la relación EA. Ahora voy a medir las velocidades tisulares, tanto a nivel septal como a nivel lateral. En función de esto, acá tenemos 77 de onda E, tenemos 11 de onda de prima septal y 12 de onda de prima lateral, perdón, ahí dice septal, pero es lateral. Esto nos va a dar una relación de prima en el posesfuerzo inmediato del 7.69, es decir, un valor normal, un valor bajo. Recuerden que usando el promedio no debería superar los 12, y acá estamos en menos de 8. Y ustedes ven, es un paciente de 58 años, deportista, tiene un buen comportamiento diastólico. Vamos a ver después qué pasó con las líneas B, pero fíjense que la relación se incrementó, sí, pero muy poquito. En un deportista más joven, quizás de menos de 30 años, no solamente no hubiera aumentado, sino que incluso hubiese disminuido. Pero ojo, eso nunca se puede predecir. Hay pacientes que a veces no tienen el comportamiento diastólico que uno hubiera esperado, y por eso el estudio que yo creo que realmente vale la pena de que lo realizamos. Entonces, vamos a analizar el comportamiento de las líneas B, perfecto. Vamos a ver, comparar las líneas B del lado izquierdo, entre reposo a la izquierda de la pantalla, y en el pico de ejercicio a la derecha de la pantalla. Fíjense que el paciente ya se está retirando. Nosotros estamos analizando ahora imágenes, por supuesto vamos a hacer la FEI por Simpson biplano en reposo, y en el pico de ejercicio vamos a hacer el strain, o sea, vamos a hacer un montón de cosas cuando el paciente ya se está recuperando en la sala de espera. Y acá analizamos y encontramos que patrón A, todas líneas horizontales, es decir, no hubo ningún desarrollo de líneas B patológicas. Si hubiese ocurrido así, sumamos las líneas B en todos los cuadrantes y, por supuesto, si superan más de 5 líneas, ya tenemos edema pulmonar intersticial, y si tiene más de 10 líneas, eso es severo. Por supuesto, habitualmente el paciente ya se manifiesta clínicamente con desproporción, ¿no es cierto?, clínica, con disnea exagerada. ¿Cómo se informó este estudio? Una prueba máxima suficiente, negativa por isquemia inducible, se analizó la reserva contacto hipoelastancia ventricular, fue totalmente normal, fue superior a 2, y la reserva diastólica y el comportamiento diastólico en general fue totalmente normal. El paciente y el médico de cabecera, nosotros creemos que le podemos dar la tranquilidad que estos síntomas que él tenía
no se deben a una causa cardíaca, porque como vamos a ver, y vamos a ir ya a las conclusiones, el ecoestrés con ejercicio, ¿por qué? ¿Qué utilidad tiene para mí? Este es un trabajo interesantísimo del laboratorio de la Clínica Mayo, un correlato entre ecocardiografía y la valoración hemodinámica, y fíjense, cuando yo tengo un paciente con un pretest moderado, de que tenga insuficiencia cardíaca con fe preservada, es decir, que tenga disfunción diastólica, un análisis negativo de la función diastólica, del comportamiento, un ecoestrés diastólico negativo, me disminuye al 9%. O sea, prácticamente yo puedo descartar que la causa de su disnea, de su sintomatología, es de origen cardíaca. Si el estudio fue negativo, es decir, si yo tuve un comportamiento diastólico completamente normal, no aparecieron líneas B, la reacción de prima aumentó pero poco o no aumentó y nunca superó los puntos de corte, el paciente no tenía disnea desproporcionada, bueno, en ese caso, no hubo incremento importante de las presiones pulmonares. En ese caso, ese paciente me puede quedar tranquilo. Y si el estudio es positivo, bueno, si el estudio es positivo, la probabilidad de pretest, que era del 40%, sube al 67%. O sea, aumenta bastante, pero como dice el consenso europeo del año pasado, quizás deba requerir un test invasivo para confirmar el diagnóstico. La conclusión de esto es que, desde el punto de vista diagnóstico, el ecoestrés diastólico sirve más para descartar la causa cardíaca que para confirmarla, porque hay algunos falsos positivos, y por eso es que la probabilidad post-test de un estudio positivo no es tan buena como uno quisiera, al menos por ahora. Este estudio desde Clínica Mayo también se presentó en el año 2019 en la ACE, todavía no está publicado, y es algo que es muy importante conocer. Un ecoestrés con ejercicio negativo para isquemia, pero con disfunción diastólica en ejercicio, tiene el punto de vista pronóstico, esto es un seguimiento a 12 años, 15.000 pacientes, tan malo como si tuviera isquemia. Es decir, tener disfunción diastólica es tan malo como tener isquemia desde el punto de vista pronóstico, aunque no voy a hacer nada inmediatamente con ese paciente, pero desde el punto de vista pronóstico eso es muy malo. Y esto lo replica el doctor Peteiro el año pasado en una publicación. Él analiza el ecoestrés de ejercicio más el comportamiento de la reacción de prima en pacientes con disnea, y que encuentra exactamente las mismas curvas. Tener disfunción diastólica en el ejercicio, aunque no tenga isquemia, es muy malo, tan malo como tener isquemia, quizás no tanto, pero por supuesto mucho peor le va a ir ese paciente que el paciente que no tiene isquemia y que además tiene un comportamiento diastólico normal. Entonces, para concluir, yo creo que hay que reportarlo, que hay que hacerlo en todos los pacientes para alcanzar un buen entrenamiento, no solamente en aquellos pacientes que se les pide por disnea, que no incremente el tiempo del estudio ni tampoco implica valoraciones complejas, esto luego con Doppler pulsado y tisular, que seguramente todo equipo de ecoestrés, que en el laboratorio de ecoestrés lo tengo, me da información pronóstica, a veces también, por supuesto, información diagnóstica, puedo descartar, informarle esto al médico de cabecera en el contexto del cuadro clínico del paciente, y que junto al análisis de la motilidad segmentaria, la reserva contráctil, la reserva coronaria, el eco pulmonar y también, ¿por qué no?, el estrés miocárdico, del cual tanto hemos aprendido con el doctor Lowenstein, bueno, sin duda va a componer lo que es hoy el ecoestrés de cuarta generación, que es un ecoestrés holístico, que no solamente se conforma con analizar la motilidad segmentaria. Y perdón, no me excedí un poquito con el tiempo, mi charla no sería completa si no agradeciera a lo que son los maestros del ecoestrés, no solamente a nivel latinoamericano, sino mundial, el doctor Jorge Lowenstein, nuestro maestro en investigaciones médicas, el profesor Picano en PIS Italia, y por supuesto el doctor Salvatore Espina, que junto al doctor Lowenstein han fundado el primer curso de ecoestrés, y creo que uno de los únicos que existe en el mundo, que era un año en nuestra Sociedad Argentina de Cardiología, y por supuesto a ambos mi agradecimiento por su enorme generosidad y por siempre invitarnos a sus proyectos y a las participaciones en todo el mundo. Así que bueno, muchas gracias a los dos, al doctor Picano, y muchas gracias por supuesto a CICIAC y a la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología. Hasta aquí mi charla, y bueno, estoy dispuesto a las preguntas que surjan luego de la charla de Rodrigo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Pablo Merlo, por su excelente ponencia. A continuación tenemos al doctor Rodrigo Ibáñez con el tema de ecocardiograma de estrés y miocardiopatía. Por favor, doctor Rodrigo, le cedo la palabra. Muchas gracias por la invitación. Vamos a dar comienzo a la charla. Voy a activar la función compartir pantalla. En un segundo. Compartir pantalla.
Espero que ahí se ve, ¿cierto? Y comenzamos. Soy el doctor Rodrigo Ibáñez y les voy a presentar sobre ecocardiograma estrés en miocardiopatías. Acá les muestro mi lugar de trabajo, la Clínica Alemana de Santiago y la Universidad del Desarrollo. No tengo conflictos de interés, salvo que mi pasión es la bicicleta, compito por Clínica Alemana en mountain bike y aquí estoy en alguna de las imágenes más espectaculares de carreras en mi país. El rol del ecocardiograma estrés en miocardiopatía dilatada no isquémica, la verdad que es muy discreto. Tiene algún rol pronóstico cuando uno evalúa reserva contráctil de la manera en que se les comentó en las valvulopatías. Tiene poco impacto en cambiar la conducta en cuanto a tratamiento y hay test alternativos como la coronografía, angiotac coronario y resonancia nuclear magnética que son más útiles que el ecoestrés para detectar enfermedad coronaria asociada o demostrar viabilidad. Se debe preferir además otra prueba para descartar enfermedad coronaria cuando las fracciones de eyección son muy bajas, menores de 30%, o si hay muchas alteraciones segmentarias en el eco de reposo, o la calidad de ventana no es óptima. Por lo tanto, esta charla se va a basar casi exclusivamente en el rol del ecocardiograma estrés en miocardiopatía hipertrófica, donde sí es muy importante. El ecocardiograma estrés en miocardiopatía hipertrófica debe hacerse con ejercicio porque reproduce las condiciones fisiológicas de esta enfermedad. Las pruebas farmacológicas están contraindicadas. El protocolo con caminadora es el protocolo de Bruce clásico de una prueba de esfuerzo. El problema es que solamente nos permite evaluar las imágenes en el post-peak. Es difícil evaluar las etapas intermedias, de manera que la prueba de elección ideal es la bicicleta. La bicicleta permite poner al paciente de lado, en posición supina además, se puede manejar muy bien el efecto de la precarga y nos permite evaluar etapas intermedias, el peak y la recuperación. Los dos grupos más importantes de miocardiopatía hipertrófica son la septal y la apical. La septal es el objeto de interés de la ecografía estrés, puesto que la septal es la que tiene la obstrucción dinámica del tracto de salida y es la que podemos detectar y manejar con tratamientos especiales. La apical es aquella que en algunos casos tiene obstrucciones medioventriculares, que son más bien fijas, por lo tanto no tienen cambios significativos con el esfuerzo, de manera que no es el grupo a evaluar en forma habitual. Para entender lo que ocurre durante el estrés en la miocardiopatía hipertrófica septal, es importante comprender lo que ocurre en el reposo. Por lo tanto, el ecocardiograma de superficie es fundamental en el diagnóstico. Primero, demostrar que hay una hipertrofia septal asimétrica, como vemos acá, eje parasternal largo, aorta, aurícula izquierda, válvula mitral, ¿cierto? Un gran grosor del septum interventricular y una pared posterior o inferolateral muy delgada, normal. En los ejes apicales vamos a encontrar lo mismo, un gran septum interventricular, en general aurícula izquierda grande, una válvula mitral con velos largos. Eso es lo que encontramos en una eco habitual. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica? Primero con el electro. El electro nos muestra hipertrofia ventricular izquierda y sobrecarga ventricular habitualmente en el 90% de los casos. Si queremos a eso mejorar el diagnóstico, tenemos que agregar el ecocardiograma. En la mayoría de los casos, cuando juntamos un ecocardiograma con un electrocardiograma compatible, el diagnóstico está hecho en el 95% de los casos. En la miocardiopatía hipertrófica de variedad septal, los síntomas fundamentales son la disnea, el presíncope o síncope. Y estos dependen básicamente de la fisiopatología de la obstrucción dinámica, de la aparición o no de insuficiencia mitral y de las arritmias, fibrilación auricular o taquicardia ventricular. Por lo tanto, es clave tratar de detectar estos tres fenómenos. ¿Qué es la obstrucción dinámica del tracto de salida del ventrículo izquierdo? La vamos a abreviar SAM. La obstrucción dinámica del tracto de salida del ventrículo izquierdo se produce por una fuerza de empuje del flujo de sangre que va hacia el tracto de salida del ventrículo izquierdo sobre el velo anterior mitral, haciéndolo acercarse hacia el septo interventricular, y además un mecanismo de succión tipo efecto Venturi que acerca el velo también en esa dirección. Como resultado final se produce una disminución del volumen de eyección de este paciente porque hay una obstrucción parcial o total a este nivel. Si lo vemos en movimiento en el loop de video, ustedes se fijan, la válvula mitral es empujada y succionada hacia el septum interventricular, provocando esta obstrucción parcial o casi total
a nivel del tracto de salida. Esto es lo que genera fundamentalmente el bajo gasto, la sensación de presíncope o hipotensión y el aumento de las presiones intracavitarias de fin de diástole que se transmiten a la aurícula y dan la sensación de disnea. La insuficiencia mitral, por otra parte, en el 95% de los pacientes con miocardiopatía hipertrófica está relacionada a la obstrucción dinámica y el mecanismo de SAM. Cuando la insuficiencia mitral está relacionada al SAM, que es en la mayoría de los casos, la insuficiencia mitral que vemos en el Doppler color, como muestra este video, es de dirección inferolateral, puesto que el mecanismo fundamental que lo explica es que el velo anterior, al ser succionado hacia el septum interventricular, se separa del velo posterior, que habitualmente es más pequeño, y no logra coaptar en forma apropiada, dejando un espacio o separación entre ambos velos. Esta situación se da por una asimetría habitualmente presente en estos pacientes entre el velo anterior y posterior, donde el velo anterior es casi 1.5 veces mayor que el posterior. La flecha indica ese punto de separación y por eso es que la insuficiencia mitral va en esta dirección, inferolateral. ¿Cómo detectamos, por tanto, la obstrucción dinámica, que es el mecanismo fundamental que acabamos de explicar? Primero, clínicamente. En estos pacientes se da un soplo sistólico, habitualmente parasternal izquierdo, que a veces también puede ser escuchado hacia apical cuando hay insuficiencia mitral. Este soplo aumenta característicamente al disminuir la precarga con la maniobra de Valsalva, al poner al paciente sentado o de pies. Lo que uno hace en la consulta es pedirle al paciente que se incuclille, así como tenemos a Alexis Sánchez acá, ocultar el corazón en ese momento, prácticamente no vamos a escuchar soplo. Le pedimos que se ponga de pie como Messi, ¿cierto? Lo ocultamos y el soplo va a ser muy evidente, va a aumentar en forma significativa porque la precarga del paciente se va a ir quedando en las piernas al levantarse bruscamente desde esta posición de Alexis a la posición de Messi. Esa es la manera más simple y práctica de detectar la obstrucción dinámica en la mayoría de los pacientes en la consulta. Ahora, ¿cómo cuantificamos y demostramos esto? Lo demostramos con el ecocardiograma. El ecocardiograma nos debe demostrar con el Doppler continuo a través del tracto de salida ventrículo izquierdo que hay una gradiente de más de 30 milímetros de mercurio o una velocidad máxima de 2.8 o más metros por segundo en reposo o con las maniobras antes mencionadas. Debemos evaluar al paciente acostado con Valsalva, sentado con Valsalva o de pie con Valsalva. Si estas maniobras no son suficientes para demostrar esta obstrucción, es el ecoestrés ejercicio la herramienta fundamental para tratar de hacer esta demostración. ¿Por qué hay que detectar la obstrucción dinámica? Bueno, porque sabemos por muchos estudios que aquellos pacientes que tienen obstrucción dinámica de cualquier magnitud entre los 30 o más de 70 tienen un mayor riesgo de muerte súbita, mayor riesgo de arritmias y mayor mortalidad versus los pacientes que no tienen obstrucción dinámica. Por lo tanto, es fundamental detectar estos pacientes. Este es un paciente con una miocardiopatía hipertrófica septal, una ecografía de reposo que nos muestra aceleración de flujo a través del tracto de salida y parte de la zona media intraventricular. Cuando tratamos de cuantificar las gradientes en reposo, tenemos una velocidad máxima de 2,6 metros, solo con 28 milímetros de mercurio gradiente con el Doppler continuo. Si a este paciente le hacemos una maniobra de Valsalva, no logramos mayor cambio significativo, las gradientes permanecen básicamente igual en la posición acostado. Sin embargo, cuando este paciente, sin ejercicio, solo sentándolo al borde de la cama, esperando unos 5 minutos, le volvemos a medir las gradientes, haciendo un Valsalva, la gradiente aumenta a 4.8 metros con 92 milímetros de mercurio. Esto es lo que uno debe hacer en un paciente habitual con miocardiopatía hipertrófica antes de pensar en una ecocardiografía de estrés. ¿Cuándo se debe tratar la obstrucción dinámica? La obstrucción dinámica debe ser tratada en todos aquellos pacientes que tienen una gradiente PIC provocada en el tracto de salida del ventrículo izquierdo mayor a 50 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque se sabe que aquellos pacientes que tienen gradientes superiores a 50 tienen un mal pronóstico. Y segundo, es porque en la mayoría de los casos esta gradiente se asocia a los síntomas que el paciente percibe.
Si yo no tengo una gradiente provocada de más de 50 milímetros, sino que gradientes inferiores y el paciente está sintomático, yo tengo que hacer una prueba de ecografía con ejercicio para tratar de demostrar las gradientes como causa de estos síntomas. Si logro demostrar esa gradiente, debo hacer el tratamiento que corresponda de la obstrucción del tracto de salida, habitualmente una terapia médica, y si no logro demostrar esa gradiente, debo pensar en otras causas de síntomas en miocardiopatía hipertrófica. De manera que el rol fundamental de la ecografía de estrés está en aquellos pacientes sintomáticos con miocardiopatía hipertrófica que el eco de superficie, a pesar de hacer todas las maniobras que ya hemos explicado, no es capaz de demostrar una gradiente significativa de más de 50 milímetros de mercurio como causa de los síntomas. En nuestra clínica recopilamos un grupo de pacientes con miocardiopatía hipertrófica sintomática, 50 pacientes, en los cuales no se demostró obstrucción dinámica en el ecocardiograma de reposo, a pesar de efectuar la maniobra de Valsalva en posición sentado, y estos pacientes tenían síntomas persistentes a pesar del tratamiento médico, que habitualmente eran beta bloqueadores que utilizaban sus tratantes. Estos pacientes tenían edad promedio 55 años y 73% eran hombres. Y lo que hacemos en este protocolo, como ustedes ven, tenemos la bicicleta que está integrada a la camilla, el ecocardiógrafo en esta posición, al paciente lo ponemos en una posición supina pedaleando, ¿correcto? Y lo que hacemos en el protocolo es que aumentamos el ejercicio cada 25 watts mientras vamos mirando el corazón del paciente, con el detalle que al final del pico del esfuerzo, después de grabar las imágenes en las etapas intermedias y al final, nosotros hacemos que el paciente saca las piernas de los pedales y los dejamos en posición estática, de manera que podemos medir en la fase de recuperación qué ocurre con estos pacientes con un efecto de precarga disminuida. ¿Qué ocurrió en nuestro grupo? Que un 8% de los pacientes que no tenían gradientes de reposo detectadas, a pesar de la maniobra de Valsalva en la posición sentado en un ecocardiograma de reposo, tenían obstrucción dinámica con insuficiencia mitral al menos moderada en el pico del esfuerzo. Y un 18% de los pacientes obteníamos este mismo tipo de respuesta en la fase de recuperación. Vale decir, un gran número de estos pacientes que habitualmente no detectamos en el eco de superficie tienen obstrucción dinámica que es muy mediada por un efecto de precarga baja. De manera que es un punto súper importante a considerar después en el tratamiento de este grupo de pacientes. A modo de ejemplo de lo anterior, este es un paciente con una miocardiopatía hipertrófica septal no obstructiva en el ecocardiograma de reposo con maniobra de Valsalva en posición sentado, que le hicimos una prueba de estrés donde en el estrés máximo, si ustedes pueden ver, hay una frecuencia aquí de 141 latidos por minuto aproximadamente en bicicleta. No obtenemos una insuficiencia mitral que se ve ahí de carácter más o menos leve a moderada, donde la gradiente pico de esfuerzo no es significativa, apenas pasa los 2 metros, pero que sin embargo al evaluarlo en la fase de recuperación a 97, 98 latidos por minuto, con los pies fuera de los pedales, en posición estática, supina, la gradiente aparece a niveles de 76 milímetros de mercurio y nos permite claramente separarla, la curva típica en daga, de la curva redondeada de la insuficiencia mitral. Este es uno de los casos donde en el pico no logramos demostrar una gradiente significativa, pero sin embargo en la fase de recuperación esto se hace evidente dado el efecto de la precarga baja que viven los pacientes cuando están de pie, que es lo que habitualmente es donde aparecen los síntomas, no en la posición acostado. Aquí tenemos otro caso muy especial, un hijo de un paciente con una miocardiopatía hipertrófica. Este es un paciente de 35 años, su padre tiene una miocardiopatía hipertrófica de variedad apical y el paciente en el ecocardiograma de superficie tiene un músculo papilar anterolateral muy grande, bífido, con 2 vientres, como se ve ahí, que se inserta en una válvula mitral que aparentemente es de estructura normal. Le hicimos una ecografía de estrés porque el paciente relataba disnea de esfuerzos, de grandes esfuerzos,
Así que nos sometimos a una prueba de ejercicio con bicicleta a alta carga, logrando una frecuencia cardíaca de 166 latidos por minuto. Podíamos ver cómo se producía algún grado de obstrucción dinámica de papilar con el septum. Eso lo podemos ver acá. Fíjense cómo el músculo vientre del músculo papilar se topa con el septum y esto producía una daga de obstrucción dinámica de 70 milímetros de mercurio separada de la curva de insuficiencia mitral secundaria que también tenía el paciente. Esto se logró también detectar en forma muy precisa en la fase de posesfuerzo y permitió tratar al paciente con beta bloqueadores y el paciente hasta el día de hoy se mantiene en ausencia de síntomas, tratado con simplemente atenolol. Acá tenemos otro caso muy raro, que es otro hijo de otro paciente con miocardiopatía hipertrófica. En este caso, el padre tenía una variedad septal. El hijo, anatómicamente, en el ecocardiograma de superficie se veía todo normal, salvo la válvula mitral, con un velo anterior bastante largo comparado con el velo posterior, como ustedes pueden ver ahí, velo anterior, velo posterior, una simetría de velos muy evidente, pero sin hipertrofia en el fenotipo en ninguno de los cortes que se le hizo. Tampoco se generaba obstrucción dinámica en el reposo, posición sentado o con valsalva. ¿Cuál era el problema de este paciente? Que relataba síntomas durante el ejercicio, básicamente, nuevamente, una disnea exagerada cuando hacía esfuerzos altos. Lo que hicimos fue someterle a una ecografía de estrés, y la ecografía de estrés lo que demostró fundamentalmente a una frecuencia cardíaca también elevada de 162 latidos por minuto es una obstrucción dinámica del tipo SAM, ¿cierto? Como ustedes pueden ver ahí, con una gradiente significativa de 64 milímetros de mercurio. Ustedes pueden ver ahí el SAM, ¿cierto? La obstrucción dinámica en sístole, ¿correcto? Y la gradiente 64 milímetros. Este paciente también fue tratado con beta bloqueadores, atenolol, y hasta el día de hoy sigue asintomático y no se ha demostrado cambios en el fenotipo antes descrito. Brevemente, algunas palabras respecto a miocardiopatía hipertrófica apical. Hay tres variedades fundamentales: la apical, donde el engrosamiento está en el ápex del ventrículo izquierdo; la apical, donde el engrosamiento también se extiende a la zona media, casi como una masa que deja una cavidad casi virtual; y la variedad que es más bien medio ventricular, apical medio ventricular, que deja una gradiente medio persistente que genera a la larga un aneurisma apical. En todos estos casos, mientras más baja es el nivel de obstrucción, mayor es la falla diastólica que se produce en los pacientes con dilatación auricular izquierda y fibrilación auricular. En estos pacientes no es necesario realizar una ecografía de estrés, porque todos los datos son extraídos habitualmente en el ecocardiograma de superficie. Entonces, el problema de los pacientes con obstrucción medioventricular que se da habitualmente en la miocardiopatía hipertrofia apical es fundamentalmente un riesgo de muerte similar al de la obstrucción dinámica, sin embargo, con una tasa mayor de arritmias que tienen que ver con arritmias ventriculares producidas en la zona de los aneurismas apicales o fibrilación auricular. El otro problema que tienen estos pacientes que generan aneurismas apicales es la producción de trombos justamente en el aneurisma, que conlleva a eventos tromboembólicos, fundamentalmente accidente vascular cerebral, y por lo tanto debiesen ser anticoagulados. Como conclusión, el ecoestrés con ejercicio, especialmente bicicleta, tiene un rol muy importante en miocardiopatía hipertrófica. Permite la detección y evaluar el mecanismo de la obstrucción dinámica, permite entender la fisiopatología de la miocardiopatía hipertrófica y tiene un rol importante en guiar el tratamiento y el seguimiento. Les agradezco mucho su invitación. Este es mi país, Chile, la isla de Pascua, las araucarias de la nueva región, los glaciares del sur, el Cabo de Hornos, el lugar más austral del mundo, y aquí tenemos cierto Santiago con su cordillera de los Andes y San Pedro de Atacama con el desierto. Muchas gracias.
Bueno, les agradezco mucho y pasamos a los jefes de aquí de la reunión. Doctora Nancy, por favor, puede continuar. Sí. Bueno, muchas gracias por la presentación dada por el doctor Oliver. Primeramente quiero agradecer a la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología y a CISIAC por la invitación a este maravilloso evento. Estoy muy contenta y privilegiada de estar aquí con todos ustedes. Quiero felicitarles tanto al doctor Pablo Merlo como al doctor Ibáñez por tan brillantes charlas. Y vamos a proceder con algunas preguntas. La primera pregunta es para el doctor Merlo, de Miriam Valvidia desde Buenos Aires, Argentina, que pregunta: ¿qué limitaciones piensa que tiene el ecoestrés diastólico? Muchas gracias, Nancy. Muchas gracias, Miriam, por tu pregunta. El ecoestrés tiene como toda práctica, como toda técnica, limitaciones, y si uno las conoce bien, yo creo que va a crecer más, inclusive todavía. El análisis de la función diastólica requiere justamente eso, que se puedan registrar bien las ondas. Una pregunta habitual suele ser: ¿qué pasa en el paciente con fibrilación auricular? Se puede hacer, y probablemente se puede hacer, pero muchas veces la irregularidad que tiene, en ese caso, el registro hace que sea difícil. Igualmente, siempre mi propuesta es no solamente basarse en el Doppler, sino que también aportar el comportamiento del eco pulmonar, por supuesto analizar y evaluar el comportamiento clínico del paciente, digamos, y la probabilidad de pretest que ese paciente tenga, y bueno, todo eso me parece que es lo que nos va a hacer de alguna manera, digamos, superar esas limitaciones, que fundamentalmente son esas, ¿no? Los pacientes en los cuales el registro es muy difícil o el registro es muy irregular. Realmente yo no puedo sacar una conclusión real de lo que le está pasando al paciente, y en ese caso es preferible, digamos, no hay tampoco tantos estudios más que se puedan hacer, y probablemente el procedimiento invasivo, por lo menos acá en la Argentina, la medición durante el ejercicio de las presiones de llenado no son algo frecuente que se realice. Pero bueno, si uno no quiere, por lo menos, no enfermar a un paciente, ¿no? O sea, no informar positivo cuando tenemos dudas, ¿no? En ese caso, por supuesto, es algo que no hay que hacer. ¿Te puedo aportar algo? Sí, por supuesto, Rodrigo. Nosotros utilizamos el estrés diastólico siempre solo con onda septal, de prima septal, y lo hacemos en casos donde se deriva el paciente por disnea de causa no explicada, por otra razón pulmonar o la que sea, y el ecocardiograma de superficie no es capaz de demostrar una causa cardíaca. ¿Ok? Y eso cae en lo que mencionó Pablo, que son básicamente pacientes que tienen una falla diastólica tipo 1. ¿Mm? Y especialmente aquellos pacientes que tienen falla tipo 1, ritmo sinusal, ¿cierto? Y aurícula que está crecida. Ese es como el grupo predilecto donde uno sospecha de que esos pacientes podrían tener en el fondo una insuficiencia cardíaca diastólica, ¿vale? Es decir, que al ponerlos en esfuerzo tienen aumento de las presiones de llenado y presión de la aurícula izquierda, y finalmente hacen disnea porque aumenta en el fondo la presión de venas pulmonares, ¿cierto? Capilar pulmonar, y esa es la razón de la disnea. Y en esos pacientes lo que hacemos es, tal como mostró Pablo muy brevemente, pulsado en la válvula mitral, Doppler, ¿cierto? Tisular en el septum, entre los 25 y 50 watts. ¿Por qué lo hacemos ahí? Porque no queremos que se fusione la onda E con la onda A. Es básicamente esa es la razón. Si la frecuencia cardíaca aumenta demasiado, la fusión se va a producir, y obviamente la calidad de nuestra prueba, la calidad de poder medir bien una onda E y una onda A va a disminuir. Entonces ahí está una de las limitantes. El segundo punto es que medir la septal es mucho más fácil que medir la lateral. Normalmente en esfuerzo tenemos pérdida de resolución lateral. Entonces ahí está la otra limitante. Entonces uno no debe tratar de hacer lo que es más reproducible y lo que es más rápido de hacer. Entonces en ese sentido uno hace el Doppler transmitral, hace la onda prima septal,
y se olvida el resto, porque rápidamente con esos dos parámetros, como mostró muy bien Pablo, ¿cierto? Uno va a hacer la relación E', que es fundamentalmente la maestra, digamos, es la que nos dice efectivamente si esto realmente los síntomas pueden responder o pueden ser causa de la disnea, perdón, la elevación de las presiones de llenado pueden ser causa de la disnea del paciente. La tercera cosa que hemos tratado de implementar es evaluar el flujo de la vena pulmonar. Si uno lo empieza a hacer rutinariamente en reposo, es bastante más simple hacerlo de lo que uno cree en esfuerzo. Entonces, si a esto le agregamos una inversión de la onda de flujo sistólico, una reversa sistólica, ¿correcto? O que la onda sistólica, que era importantemente positiva, superior a la diastólica, ahora una onda S mayor que la D, que la diastólica, y ahora se invierte el patrón, la onda S es menor que la diastólica, eso también es un elemento de juicio que nos añade en el sentido que la presión de aurícula izquierda está aumentando con el esfuerzo. Entonces, si eso lo juntas con la relación E', y si además tienes la suerte de medir, como dijo Pablo, la velocidad máxima tricuspidia y demostrar que eso se asocia a un aumento significativo de la velocidad máxima, ya uno tiene, digamos, el panorama completo para poder decir, sí, cardiológicamente. Porque hay que ser, yo creo que lo que dice Pablo es muy, muy cierto, hay que tratar de buscar todos los elementos que digan que este paciente está enfermo de eso, porque en el fondo no podemos empezar a hacer esto y quedarnos con una cosa media nebulosa y decir que el paciente lo que tiene es insuficiencia cardíaca diastólica, cuando a lo mejor no es eso lo que tiene. Entonces los parámetros tienen que ser súper certeros. Eso. Bien, muchas gracias por la respuesta, doctor Pablo Merlo. Gracias por el aporte, doctor Ibáñez. Tenemos otra pregunta, es una pregunta compuesta para el doctor Ibáñez de Freddy Salinas, que dice, la insuficiencia mitral aumenta con la hipertensión arterial no controlada con una TA promedio por presurometría de 150-80 milímetros de mercurio. ¿Qué esperar en relación al remodelado del ventrículo izquierdo en un paciente con insuficiencia mitral severa e hipertensión arterial severa sin tratamiento? ¿Esperaríamos una dilatación o una hipertrofia? Ok, vamos a tratar de hablar un poco de eso. Primero que nada, cuando tú hablas de insuficiencia mitral, hay que separar la insuficiencia mitral en dos, la funcional y la orgánica. El comportamiento es totalmente distinto de una insuficiencia mitral funcional versus una orgánica. Entonces, eso es el primer rol que tiene el ecocardiograma, es decir, mira, esta insuficiencia mitral es porque los velos de la válvula están dañados o es porque el músculo cardíaco, ¿cierto?, tiene algún grado de remodelación que tracciona las cuerdas tendíneas, igual que un puente levadizo, y evita, ¿cierto?, que se cierren completamente y que haya un espacio entre ellas. Esto no es miocardiopatía hipertrófica lo que está preguntando por un paciente habitual. Entonces, en aquellos pacientes donde la insuficiencia mitral es funcional, vale decir, yo que lo que tengo, el problema fundamental del paciente es el ventrículo izquierdo, esté dilatado, con hipertrofia o sin hipertrofia, esos pacientes se van a beneficiar mucho, mucho y mucho del tratamiento de insuficiencia cardíaca, vale decir, ¿cierto? Inhibidor de enzima convertidora, beta bloqueadores, etcétera, todo lo que contribuye a un mejor remodelado al ventrículo izquierdo, y la insuficiencia mitral va a dejar de filtrar, como dicen todos los estudios de insuficiencia mitral funcional. Si pasamos al otro extremo, aquellos que tienen insuficiencia mitral orgánica, vale decir, donde los velos están dañados, por ejemplo, un flail, caída de un velo bajo el plano del anillo mitral, un prolapso, ¿cierto? Esos ejemplos, si bien el tratamiento de la hipertensión puede reducir en algo un poco la insuficiencia mitral, no hay ninguna forma de hacer que el orificio regurgitante efectivo deje de estar presente, porque hay un mecanismo netamente orgánico, que es la causa de esa insuficiencia mitral. Por más que yo trate a mi paciente con miles de fármacos, no voy a lograr que el orificio regurgitante efectivo, se reduzca. ¿Correcto? Entonces son dos escenarios totalmente distintos. Por una parte las funcionales, que van a responder muy bien al tratamiento farmacológico, y por otra parte las orgánicas, que no van a responder muy bien al tratamiento farmacológico, y donde yo fundamentalmente voy a pensar si la insuficiencia es severa y tiene indicación porque está alterando la función ventricular, ¿cierto? O el paciente es sintomático, voy a pensar en reparar o cambiar esa válvula. Desde el punto de vista de prevención, si eso es lo que está preguntando, si yo tengo hipertensión arterial,
Evidentemente que se sabe que si yo hago una prevención apropiada de los factores de riesgo, fundamentalmente hipertensión arterial, yo tengo menos probabilidad que si tengo una válvula susceptible a largo plazo pueda tener una insuficiencia mitral secundaria. Eso. Muy bien, muchas gracias por su respuesta, doctor. Ahora tenemos una pregunta para el doctor Merlo. Dice, ¿por qué cree usted que es importante valorar la función diastólica durante el ejercicio? Muchas gracias, Nancy. Yo creo que es importante porque, primero porque podemos hacerlo, podemos enriquecer la información que te da un ecoestrés con ejercicio, y como decíamos en la charla, y un poco también lo que comentó Rodrigo, uno lo orienta fundamentalmente a aquel paciente en donde no está claro cuál es la causa de su disnea. Nosotros intentamos hacerlo igualmente en casi todos los pacientes que se les pide el estudio. A veces pasa cuando uno reinterroga al paciente, ¿no? Que el médico de cabecera me pone en la orden, bueno, el estudio se pidió para descartar enfermedad coronaria, pero cuando uno lo interroga al paciente, esa enfermedad coronaria, digamos, en realidad lo que el paciente tiene es disnea, probablemente su médico de cabecera quizás interpretó que eso era un equivalente anginoso, puede ser, pero yo creo que en todos los pacientes, cuando se puede, hay que intentar hacerlo, aparte para mantener una cuestión también que es importante, que es el entrenamiento. Mientras uno más lo hace, más se sistematiza, más fácil después resulta hacerlo justamente en el paciente que se necesita. Esto lo hemos aprendido a fuego con el doctor Lowenstein y el doctor Espina, de repetir las mediciones, de intentar hacerlo la mayor cantidad de veces posibles, porque entonces cuando uno le toca a un paciente que realmente en ese paciente tiene que salir todo bien, bueno, tenemos mucha más chance, porque estamos muy entrenados. Así que bueno, por eso por un lado, y por el otro porque me parece que de esa manera uno le puede dar al reporte más valor. No hubo isquemia inducible porque la motilidad segmentaria, digamos, así lo demostró. Analizo la deformación miocárdica, si se puede en reposo y en el pico de ejercicio, veo qué pasa con el strain. Analizo la función diastólica e informo el comportamiento de la función diastólica. Y por qué no también el análisis de la contractilidad, más allá de la FEI. Nosotros trabajamos mucho con elastancia y vemos que ya algo que está bastante demostrado, que una elastancia baja, aunque la FEI pueda llegar a ser normal en ejercicio, bueno, también tiene un impacto pronóstico importante. Entonces, yo creo que le da al strain, le da al ecoestrés más valor todavía, ¿no? Valor diagnóstico, valor pronóstico, bueno, y aprovechamos todo lo que nos puede informar. Muy bien, doctor Pablo, muchas gracias. La siguiente pregunta para el doctor Ibáñez es, ¿en qué paciente con miocardiopatía usted no indicaría realizar un ecocardiograma estrés? A ver, primero que nada, yo hablé bastante de miocardiopatía hipertrófica. En la miocardiopatía hipertrófica, vuelvo a recalcar lo que mencionamos en la charla, pero para que quede claro, no se deben usar fármacos, o sea, el estrés farmacológico ahí está contraindicado porque no solamente puede gatillar arritmias, sino que puede condicionar, no es capaz de reproducir las condiciones fisiológicas similares a las que tenemos en la vida habitual. Por lo tanto, eso está fuera. En la miocardiopatía hipertrófica, por lo tanto, solamente el ecoejercicio es el indicado. En las otras miocardiopatías, ¿cierto? Hay que pensar que cuando uno tiene una miocardiopatía dilatada y su pregunta es, bueno, aquí esto es una miocardiopatía dilatada de origen isquémico versus no isquémico, uno como clínico primero, como cardiólogo, tiene que tratar de definir cuál es la mejor alternativa y cuál de esas alternativas es la que tiene presente en el lugar donde uno está trabajando, básicamente, o donde el paciente puede tener acceso. Entonces, si uno está trabajando en el lugar ideal, pongamos que tengo todos los recursos del mundo, ¿cierto? Probablemente yo cuando estudio una miocardiopatía dilatada y tengo un eco de superficie que me muestra fracción de recesión reducida y no tengo causa, probablemente la prueba estrella que me va a dar todas las respuestas va a ser la resonancia nuclear magnética. Pero eso sí tengo todos los recursos, todos los medios, ¿cierto? Entonces ahora nos vamos a poner el otro escenario. Imaginémonos que yo no tengo muchos recursos, ni muchos medios, y que mi mejor recurso es una ecografía estrés. Y en ese sentido, ahí yo creo que eso lo hablaron en las charlas previas, pero lo vamos a remarcar. No me refiero a la de este día, sino cuando se tocó la cardiopatía isquémica y se tocó la valvulopatía. Básicamente ahí la ecografía de estrés farmacológica
con la dobutamina, ¿cierto? Nos permite, en general, cuando las fracciones de eyecciones están sobre 30% y no hay muchas alteraciones segmentarias, ver con bastante y razonable certeza, primero la viabilidad y segundo ver si hay una respuesta isquémica. Recordar que la dobutamina, como lo enseñaron nuestros colegas en las charlas previas, anteriores, de las otras conferencias, se puede ir dando muy de a poco, desde 2.5 gamas progresivamente en aumento, de manera que uno puede hacer una ecografía con bastante seguridad en pacientes que tienen fracción de eyección reducida. ¿Por qué este límite del 30%? ¿Por qué se menciona eso y las alteraciones segmentarias? Porque ver que algo que se mueve muy mal mejora es muy difícil mientras peor está el ventrículo, ¿ya? El cambio en general es muy minúsculo. Y ahí es donde han aparecido estas otras cosas como la reserva de flujo contráctil, ¿cierto? Donde uno lo que hace es pone un pulsado en el tracto salida y ve la integral de flujo en el tracto salida, la mide, y me da un valor de 11 centímetros, y yo pongo la dobutamina, ¿cierto? Evitando que la frecuencia suba mucho, y si este TBI prevalvular sube un 20%, yo hablo de que ese paciente tiene tiene reserva de flujo contráctil. Ese es un elemento que uno puede usar en este tipo de pacientes para saber cómo sería su respuesta en términos, además de la viabilidad vista por motilidad segmentaria, para aclarar un poco ese tema. Entonces, ¿cuándo yo no haría un ecoestrés en una miocardiopatía de causa incierta? No la hipertrófica, como ya lo explicamos, sino que básicamente cuando la función ventricular es muy mala, y tiene demasiados defectos segmentarios. Yo creo que ahí hay que preferir otra prueba que sea más certera y aclare mejor la situación. Cuando las fracciones de eyecciones son intermedias, entre 30% hacia arriba, con un defecto segmentario o 3 defectos segmentarios no hay problema, pero si tengo lleno de defectos es muy difícil que el ecoestrés pueda ser muy aclaratorio en la respuesta. Y ahí hay que involucrar otros exámenes, como el angioTAC coronario, que nos saca de entrada la enfermedad coronaria, ¿cierto? De esa manera, o la coronografía directamente, percutánea, ¿cierto? Que nos descarta la enfermedad coronaria como uno lo haría en un paciente habitual. Eso. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Ahora una pregunta de Wilson Guamán para el doctor Pablo Merlo. ¿Es importante para hacer ecoestrés diastólico que yo tenga una bicicleta supina? El audio. El audio. Perdón, sí, estaba silenciado, disculpen. Muchas gracias al doctor por la pregunta. Yo creo que si no se tiene una camisa supina, que nosotros trabajamos con eso, nos resulta muy cómodo, pero también se puede hacer en una cinta y una bicicleta erecta. Me ha tocado trabajar en lugares con bicicleta erecta, y la verdad que, obviamente, si el paciente se lateraliza mientras hace el ejercicio, cuesta un poquito, bueno, es como todo, ¿no es cierto? Uno tiene que agarrarle la mano y eso lleva un tiempo, pero se puede hacer tranquilamente. El doctor Petero lo hace en la cinta, lo captura, no se olviden que ustedes lo hacen en reposo y lo hacen en el posesfuerzo. Entonces, en el posesfuerzo, cuando el paciente terminó de pedalear en la bicicleta erecta o en la camilla, se puede capturar. En principio no puede tener un tiempo, hasta 3 a 5 minutos, 10 dicen, por supuesto, los expertos de la Clínica Mayo. Nosotros en general intentamos no esperar tanto, sino cuando ya las ondas no están más fusionadas, hacemos la captura. Con lo cual, la respuesta sería, si no tenés camilla supina, intentá hacerlo igual. Yo creo que con un poco de entrenamiento te va a salir muy bien y va a ser una buena herramienta muy útil en tu práctica. Muy bien, muchas gracias, doctor Pablo. La siguiente pregunta para el doctor Ibáñez es, ¿recomienda la valoración de con maniobra de Valsalva en reposo? ¿Y qué correlación tiene con el ecocardiograma estrés para valorar obstrucción dinámica en miocardiopatía hipertrófica? Sí. Claro, o sea, como lo mencioné en la charla, la maniobra de Valsalva es fundamental, pero lo que tenemos que recordar es
y que también lo puse en la charla, es el tema de la precarga. La precarga es cómo se llenan finalmente nuestro corazón. Entonces, recordar que la miocardiopatía hipertrófica septal obstructiva es una cavidad habitualmente pequeña, el ventrículo izquierdo. Es una cavidad que depende de su llenado de la precarga. Por lo tanto, si la precarga es baja, va a haber más obstrucción dinámica. ¿Por qué la llamamos obstrucción dinámica? Porque las condiciones de carga del ventrículo son las que van a generar el que el paciente tenga más obstrucción o menos obstrucción. Por lo tanto, si un paciente está más vasodilatado, va a tener más obstrucción. Si un paciente está más hiperdinámico, con frecuencia cardíaca más alta, va a tener obstrucción. Si un paciente tiene poco volumen, porque está deshidratado, porque no toma agua, ¿correcto? Porque tiene anemia, y eso significa precarga baja, va a tener más obstrucción. Por eso es que la posición en que yo evalúo al paciente es muy importante para ser capaz de detectar la obstrucción dinámica. Si yo acostumbro a evaluar solamente a los pacientes acostados en posición horizontal en una camilla de ecocardiografía y le hago ahí la maniobra de Valsalva, aproximadamente yo pierdo un 30-40% de detección de obstrucción dinámica porque no fui capaz de poner al paciente o de pie o en posición sentado al borde de la camilla. Es más o menos ese el porcentaje de pacientes que yo pierdo cuando no hago una ecografía de superficie en una miocardiopatía hipertrófica y pongo al paciente sentado con los pies para abajo y le aplico y le digo puje, ¿cierto? Mientras yo con la ecografía voy mirando las gradientes en el tracto de salida. Si yo lo hago, ¿cierto? Yo les mostré básicamente un grupo muy seleccionado, que es la casuística que nosotros tenemos, que son 50 pacientes. De esos 50 pacientes que se les había hecho este procedimiento, ¿cierto? Valsalva, sentado, y no se detectó obstrucción dinámica, nosotros detectamos con la ecografía estrés un 18% de pacientes que no eran detectados, a pesar de hacer estas maniobras en reposo, pero, ¿cierto?, utilizando el efecto de la precarga baja. Ahora, ¿cómo logramos detectar ese 18%? Porque en la ecografía estrés también le aplicamos el efecto de la precarga baja. Vale, es decir, cuando el paciente llega al pic del esfuerzo en la bicicleta, acuérdense que la bicicleta, como dijo Pablo, para nosotros es mucho más cómoda porque permite durante todas las etapas estar mirando. O sea, esa es la gran ventaja. Cuando el paciente está de pie es bien difícil. O sea, los que hemos hecho alguna vez ecografía con caminadora, cuando nos cambiamos a la bicicleta, fue un alivio. O sea, esa es la verdad. O sea, el resto, esa es la verdad, porque estar de pie y mirando no se puede. Entonces, habitualmente lo que se hace es que al pico del esfuerzo, yo al paciente que tengo pie en la caminadora, lo tiro rápido con un auxiliar a la camilla, ¿cierto? Y tomo las imágenes lo más rápido posible, lateralizado, y eso me da imágenes habitualmente muy post-pic, pero nuevamente en posición horizontal. En la miocardiopatía hipertrófica, en la bicicleta, lo que hacemos es que llegamos al pic, ¿cierto? Medimos las gradientes durante el pic, todavía con el paciente pedaleando, y ahí le decimos bruscamente, señor, deje de pedalear. Deja de pedalear el paciente y la enfermera que está con nosotros le saca los pies de los pedales y los deja con los pies estirados y queda en esta posición. ¿Eso qué ocurre en ese momento? Que logramos lo peor que puede ocurrir en una miocardiopatía hipertrófica. El paciente está vasodilatado por el esfuerzo, está hiperdinámico por el esfuerzo, y la precarga está disminuida porque la sangre se empieza a quedar en las piernas. ¿Correcto? Por eso es que si uno hace esas maniobras en la ecografía estrés, logra detectar un 18% de pacientes adicionales a lo que uno haría o lo que uno podría detectar en la ecografía de reposo aplicando la maniobra de Valsalva en posición sentado o de pie. Ahí se entiende un poco, yo creo que el panorama. Entonces, por lo tanto, agrega, por supuesto que agrega, pero esto no tiene ninguna utilidad si es que yo ya lo demostré, ¿cierto? En una ecografía convencional, ¿no? Si yo demostré la obstrucción dinámica en un eco de reposo, no tengo para qué ir a hacer el estrés para demostrar lo mismo. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Bien, muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta es para el doctor Pablo Merlo, de Miriam Rosero López, que pregunta, ¿cómo evalúo, en qué consiste y cómo calculo la elastancia ventricular? Gracias, Miriam. La elastancia ventricular, digamos, es una forma de evaluar el comportamiento contráctil del ventrículo izquierdo y lo que correlaciona
es la presión arterial sistólica del paciente con el volumen de fin de sístole. Esto se hace en reposo y se hace en el pico de esfuerzo. Entonces, nosotros estamos muy acostumbrados a la fracción de eyección. La fracción de eyección es un excelente método. Si en el ejercicio, la fracción de eyección o en un apremio, sobre todo el ejercicio de eutamina, sube 5 puntos absolutos, nosotros decimos de que el paciente tiene reserva contráctil. Y tener reserva contráctil tiene un valor pronóstico enorme. En cualquier escenario, digamos, si el paciente no lo tiene, eso es malo desde el punto de vista pronóstico, en algunos casos será peor que otros. Pero ¿qué pasa? La fracción de eyección es muy dependiente de las condiciones de carga, y nosotros, como le pasará seguramente también a Rodrigo y a los que hacen ecoestrés, si uno analiza el comportamiento de los volúmenes durante el ejercicio, a veces se encuentra con que en el pico de ejercicio la fracción de eyección sube. Ok, ya estamos bien. Pero si uno analiza fino los volúmenes, se da cuenta de que sube a expensa de un incremento del volumen de fin de diástole, y que el volumen de fin de sístole quedó igual que el reposo, o que incluso se incrementó. Y eso no es normal. El volumen de fin de sístole siempre tiene que disminuir durante el ejercicio, porque ese es el verdadero parámetro que a nosotros nos habla de la contractilidad. Entonces, con esta aclaración, te diría que la elastancia evalúa el estado contráctil del ventrículo izquierdo, requiere ser evaluada en el reposo y en el pico de ejercicio. Lo que haces es la presión arterial sistólica sobre el volumen de fin de sístole, eso te va a dar un valor, nosotros le decimos fuerza, la fuerza en reposo y la fuerza en pico. Bien, si la fuerza en pico me da 6 y la fuerza en reposo me da 3, bueno, 6 dio 3, me va a dar 2. 2 es el punto de corte que en principio se acepta como normal, es decir, un paciente que tiene una elastancia ventricular de 2 o más en ejercicio y en apremio con dobutamina, se dice que tiene una reserva contráctil por elastancia normal. Por supuesto, esto requiere medir los volúmenes en reposo, en pico de ejercicio. Con los equipos modernos eso es algo bastante fácil de hacer, con Simpson por AutoFei, biplano, y si no manual, se puede hacer. Con el dipiridamol también podemos analizar la elastancia, ahí el punto de corte es un poco más finito, ¿por qué? Porque el punto de corte es 1.1. Entonces, bueno, uno ve que la FEI aumenta, que los volúmenes se achican en la etapa precoz del dipiridamol, pero es más difícil de definir. Entonces mi recomendación es intentar, digamos, de realizarlo. No es difícil de hacerlo, es algo bastante sencillo, con el ejercicio y con la dobutamina. Bien, muchas gracias, doctores, por sus respuestas. Voy a dar ahora paso al doctor Oliver para continuar. Bueno, nuevamente les agradecemos por las excelentes ponencias del doctor Pablo, doctor Ibáñez, y la moderación de la doctora Nancy Monca. Les agradecemos de una manera muy efectiva, y a continuación queremos informarles de las jornadas internacionales del próximo fin de semana. El tema a tratar es imagen cardíaca en cardiopediatría. Los expositores van a ser la doctora Mariela López, doctor Carlos Ortega. Va a estar como expositor el doctor Ricardo Pignatelli, en lo que es la evaluación ecocardiográfica del ventrículo derecho en pediatría. Y el otro tema va a estar, el tema 2, cómo empezar un programa de multimodalidad, hasta cuándo ordenar un estudio en nuestros pacientes, a cargo de la doctora Clara Villalba. Les agradecemos de antemano por sus ponencias. Muchas gracias. Hasta una próxima. Muchísimas gracias a todos. Les agradecemos su atención. Que tengan un feliz fin de semana. Y hasta el próximo sábado. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Adiós, gracias. Muchas gracias. Buen fin de semana.